a grabar aquí. Muy bien. Entonces aquí les comparto pantalla para la primera clase. Vamos a hacer como una introducción a lo que es a la técnica. La resonancia magnética, podemos entenderla como que ya es una técnica de alta complejidad, ¿cierto? O sea, la mayoría de los casos en los cuales vamos a trabajar en resonancia, los pacientes ya van a venir con su estudio previo, van a venir para confirmar o descartar una patología. Entonces también es clave lo que es manejos de paciente, lo que es también bioseguridad, porque justamente tenemos que tener cuidado, mucho cuidado en resonancia, porque podemos infringirle un daño a ese paciente. Entonces tenemos que ir incorporando cosas como para que haya una práctica segura por un lado y a su vez también que haya toda la información necesaria, para en este caso los médicos que van a hacer el informe, tengan todos los datos del paciente, o sea, hacer una buena, ¿cómo decir?, anamnesis de ese paciente con estudios previos y demás. Pero bueno, de a poquito vamos a ir avanzando, vamos a ir repitiendo cosas porque vamos a encontrarnos con casos que vamos a ir hablando una vez, después otra y después ya como hacemos para profundizar. Así que bueno, dicho todo esto, resonancia magnética como técnica en sí misma, lo que se trata de hacer, mejor dicho, lo que se trata, lo que se hace, es manipular los momentos magnéticos de los núcleos de hidrógeno. Son estos los que nosotros vamos a poner ahí nuestro ojo. Y si pensamos en una composición de nuestro cuerpo, ya tenemos agua, un 65-70%, todos llenos de hidrógenos, obviamente. Y después ni hablar otro tipo de sustancias, o podemos decir de moléculas. Tenemos grasas, tenemos proteínas, cada uno de estos hidrógenos, los que tienen, es que se van a distribuir en el espacio, a ese espacio ahí, me imaginemos, ¿no? La molecular, chiquito de una forma. Entonces la idea es justamente manipular estos momentos magnéticos. ¿Qué es un momento magnético? Primera gran pregunta. Nosotros sabemos que los núcleos atómicos giran sobre sí mismos, eso se lo denomina spin, giran sobre sí mismos. Y a su vez, ese giro tiene una dirección en el espacio. Esa dirección en el espacio, nosotros, por ejemplo, ahora, en condiciones normales de temperatura y de presión, podemos decir que están orientados en forma aleatoria. Cada uno de esos momentos magnéticos están apuntando para cualquier lado, se distribuyen en forma aleatoria. Pero ¿qué pasa con un campo magnético muy potente, como los de resonancia? Todos estos hidrógenos van a seguir esa dirección, la dirección de ese campo magnético, o sea, se les impone una dirección. Y la idea es que cuando todos están dentro de esa dirección en el espacio, o sea, todos sus momentos magnéticos apuntan hacia un mismo lugar, la idea de la resonancia es justamente manipular eso que estamos viendo ahí, ese vector que se nos va a formar de magnetización. Por otro lado, también tenemos ondas de radiofrecuencia. Entonces, si ya pensamos en el nombre, decimos resonancia magnética, bien, ya sabemos en lo que el campo magnético lo que va a hacer es que nos permita estimular, o sea, o direccionar los momentos magnéticos para después manipularlos, y a su vez también está la palabra resonancia. ¿Qué hace referencia a la palabra resonancia? Es que de alguna manera cuando tenemos un sistema físico, de alguna forma, que comparte unas ciertas características con otro sistema físico, este puede entrar en resonancia. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Qué sería la resonancia? Es la forma en la cual un sistema toma energía, como dice ahí, absorbe energía, absorbe radiación electromagnética, o sea, en el rango de las radiofrecuencias, y estos los devuelven al medio. Entonces la idea de la técnica es estimular los hidrógenos y después escuchar esta señal que va a venir proveniente de ellos, para después codificarla, cuantificarla, medirla y hacer todo y poner cada uno, ¿no?, de las señales, de las intensidades de la señal, hiperintensidades si hay mucha cantidad de señal, o hipointensidades si hay pocas, para formar una imagen, o sea, codificarlas en el espacio. A eso se refiere cuando hablamos de lo que es la absorción de energía por radiofrecuencia y la resonancia en sí como el efecto físico, podríamos decirle. Entonces, así se obtiene información importantísima acerca de la característica del núcleo y sobre todo también el entorno que lo rodea, que rodean esos hidrógenos. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo un hidrógeno
que se compone, o mejor dicho, que está componiendo moléculas de agua, de líquido libre, que fluye como líquido cefalorraquídeo, estos se van a comportar de una manera diferente a estos que, por ejemplo, arman un lípido. Se van a comportar diferente. Estos van a absorber energía, sí, pero ¿qué pasa? Esa liberación, esa forma de querer escucharlo para después codificarlo en la imagen va a ser distinta. Entonces ahí vamos a tener lo que son los tiempos de relajación y cada uno, bueno, de los detalles y lo que son las manipulaciones realmente de ese momento magnético que hablamos inicialmente, que viene de la mano con lo que serían las secuencias de los protocolos, ¿cierto? A ver, secuencias vamos a encontrar cientos de secuencias hay, pero nosotros vamos a focalizarnos en algunas propias, y eso también es otro punto clave del curso. Ahora, en los primeros 40 minutos estos, vamos a hablar, cómo decirlo, contenido teórico, más de teoría, de algo de lectura, y después vamos a pasar a lo que sería imágenes, que serían los otros 40 minutos, en los cuales vamos a hacer mucho hincapié sobre eso. Una de las cosas que me gustaría que se lleven del curso aquellos que no tienen experiencia en resonancia, que están haciendo sus primeros pasos, es que miren una resonancia y digan, esta secuencia es tal. ¿Sí? O sea, sepan identificarlas. Entonces ahí, en eso vamos a hacer mucho, puede ser por ahí una tarea un poquito engorrosa, porque al principio cuesta, pero bueno, con el ojo y con la práctica, créanme que se puede. Así que bueno, un poquito de historia, como dice acá, como para remontarnos desde cuándo empieza la técnica que se describe la resonancia magnética nuclear. Esto es una forma de decir que en teoría, en el papel, se podía decir de que esto podía suceder, o sea, estimular hidrógenos y después tener una señal de estos. ¿Eh? Pasó el tiempo hasta que Bloch y Parcel, estos dos físicos, realmente pudieron hacer las primeras mediciones. Lo hicieron con ¿cómo decirlo? Como si fuese un contenido de parafina, que es una sustancia lípida, sé que tiene mucha cantidad de hidrógenos. Entonces esos fueron los primeros que obtuvieron señales desde eso. Después, bueno, a medida que fue pasando los años, uno de los que se menciona en este caso también es el doctor Damadian, es que este doctor se dio cuenta de que los tejidos sanos y los tejidos enfermos tienen diferencias en la intensidad de reflejación, o sea, tienen diferencias en la imagen, se ven diferentes. Entonces, claro, pensó y dijo, bueno, esto podría ser muy importante a la hora de poderlo poner en una imagen. Entonces, las contribuciones también de Atterbury y Manfield, que son los que van mejorando la técnica, ya se van, que estos dos hacen lo que se profundizan en los equipos en sí mismos, lograron ya obtener las primeras imágenes en resonancia. Eso, bueno, como dato de lo que viene. Después, por otro lado, también que hablábamos de cuantificar una señal, por ejemplo, para poder armar una imagen, ¿sí? Eso en resonancia, que es lo más, ¿cómo decirte?, lo más clásico, ¿sí? Ver una imagen de resonancia, pero también podemos analizar directamente lo que son el espectro de la resonancia, o sea, lo que sería la espectro resonancia magnética, que en este caso no veríamos una imagen, sino que veríamos picos de liberación de energía correspondiente a cada una de algunas moléculas presentes dentro de lo que estamos estudiando. Entonces, como para englobarlo, a los núcleos de hidrógeno, campos magnéticos estos que van a manipular el momento magnético, que los van a poner todos en una misma dirección, junto con radiofrecuencia, que van a estimular esos hidrógenos, se produce lo que es la absorción y la liberación de energía para obtener una señal. Esa señal de resonancia magnética se puede cuantificar o codificar para poder tener una imagen o en su defecto estudiar un espectro de esto. Espectro vamos a verlo, más adelante falta todavía, porque es una parte importante también, pero bueno, todavía esto recién estamos empezando, así que vamos a decir, pero tengan en cuenta eso, de que no solamente hay imágenes en resonancia, ¿sí? Se pueden analizar los espectros. ¿Qué vamos a estudiar en resonancia? En general, como para decirlo así en forma global, el terreno específico o prácticamente gol estándar, podemos decirle también, decir, bueno, tenemos una lesión, por ejemplo, en una articulación que queremos evaluar, tejido fibrocartílago o algo que son invisibles a otras técnicas o se ven muy, muy poquito, resonancia magnética es ahí la más utilizada. Entonces, osteoarticular y lo que es neuro son los dos terrenos más, vamos a decirlo, más utilizados para lo que es la resonancia magnética.
Después sí, pasamos a cuerpo, aquí a lo que hablábamos también de cuando, por ejemplo, vienen pacientes que ya vienen con un diagnóstico previo, ya saben que hay una imagen y esa imagen hay que ver cómo se comporta y demás. Esto también se aplica a resonancia para poder justamente eso, decir, bueno, ponerle el nombre y apellido a eso que por otra técnica no sabemos qué es. Entonces, también se estudian, bueno, como decimos, grandes vasos, angioresonancia magnética, que vamos a verlos también en profundidad, eso, diferentes de toda la región prácticamente del cuerpo. Estudiar la química de los tejidos, otro de los puntos también muy importantes que vamos a estudiar va a ser eso, va a ser la química de qué es lo que pasa a ese nivel micro, lo que está pasando en ese entorno molecular. Entonces vamos a también a estudiar cuestiones químicas ahí, de química. Entonces la gran capacidad de la resonancia magnética, vamos a decirlo, la ventaja número uno de la resonancia magnética, sí es esta, lo que es la diferenciación tisular, o sea, que lo puede caracterizar los tejidos, o sea, podemos tener información de, por ejemplo, un quiste, vamos a decirle, o una formación líquida, ¿sí? Si esa formación líquida tiene contenido, además de líquido, otro tipo de sustancia. Entonces podemos caracterizar una cosa sobre la otra. Y esto es lo que tiene la gran ventaja de la resonancia magnética, es esto, es esta forma de diferenciación tisular. O sea, podemos diferenciar diferentes tipos de tejidos, ¿sí? Con una precisión, bueno, con una resolución submilimétrica. O sea, podemos verlo muy, muy, muy pequeñito, que eso vamos a estudiar cuando veamos pelvis de alta resolución, cuando veamos cosas que vayamos completando, diferentes regiones y partes del cuerpo, vamos a ir viendo ese tipo de imágenes que realmente vemos estructuras muy, muy pequeñitas. Pero bueno, seguimos entonces con esto. Vamos a pasar a lo que es la sala de resonancia, más o menos con lo que sería nuestro entorno de trabajo y cómo nos tendríamos que, de alguna manera, desenvolver y qué es lo que nos vamos a encontrar en ese entorno de trabajo. Lo primero, acá tenemos un croquis de lo que sería más o menos una sala de resonancia. Que esto verde que estamos viendo acá, que está encuadrando una cosa, es lo que es el recinto del resonador, fíjense, la sala donde está puesto el resonador. Y esto que está aquí verde, que lo remarca, es lo que se llama la jaula de Faraday, porque el resonador es un instrumento muy, muy sensible, entonces necesita estar aislado de los entornos del exterior, necesita que no hayan ondas de radio que vengan a meterse adentro de ese cuarto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando justamente con ondas de radio, que pasa solo. Y bueno, eso es lo que les quería decir. O sea, este recinto tiene esa ventaja que aísla al resonador para que no se nos meta ahí ningún tipo de señal de afuera. Después, vamos a encontrarnos en la sala de resonancia con lo que es una parte de sala húmeda, podríamos decirlo, donde se encuentran todos sistemas de refrigeración del equipo. Esto se lo llama chiller. El chiller, ¿qué es lo que es? O sea, sería un sistema de refrigeración por caños que lo que hacen es bajar la temperatura de los componentes del equipo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con campos magnéticos que se interfieren en sí mismos, o sea, energía, que de alguna forma se disipa esa energía y se disipa en forma de calor, entonces aumenta la temperatura. Entonces la sala húmeda, lo que vamos a llamarlo, vamos a hacer esta referencia que vamos a encontrar con un circuito de enfriamiento, de chiller, que nosotros tenemos que conocer el flujo que hay dentro de ese aparato, tiene que tener una cantidad de flujo por minuto, que tiene que pasar tanta cantidad de litros por este chiller, por este sistema de refrigeración, si no, de alguna forma la temperatura sube y automáticamente el resonador deja de funcionar, tiene una protección. Entonces vamos a encontrar con ese chiller. Tiene que estar la temperatura siempre baja, más o menos 8 grados. También si sube la temperatura, tenemos una falla en la refrigeración, de alguna forma el equipo para. Entonces son cosas, detalles técnicos que, bueno, eso se tiene más que todo en la práctica, pero sepan que está eso, que está ese sistema de refrigeración. ¿Con qué se refrigera? Con agua fría, que se baja la temperatura y se hace recorrer por todos los sistemas del resonador. Después nos vamos a encontrar también con lo que se llama la sala de gradientes, o podemos decirle sala seca, donde no tenemos ese tipo de estructuras, sino lo que vamos a tener son computadoras, muchas. Vamos a tener varios módulos de computadora que son justamente los que van a ir, ¿cómo decirlo?, que orquestan lo que son las emisiones de radiofrecuencia, ¿sí? Son los controladores de los sistemas de gradiente. Entonces, vamos a encontrar sala húmeda por un lado, la sala seca por el otro lado, que es la parte de los sistemas, y después nosotros donde estamos sentados, ¿no es cierto?, que es la consola.
que sería lo que estamos aquí. Estaríamos por fuera ya del recinto, no estaríamos en el entorno del resonador, no se puede, porque también tenemos que trabajar a una distancia relativamente segura. Se llama lo que son las líneas de bioseguridad, o de seguridad, mejor dicho, que son las líneas de 5 Gauss. Nosotros tenemos que estar por fuera de esa línea. Si estamos por dentro de esa línea, estaríamos ya expuestos a campos magnéticos muy altos. Entonces tenemos que trabajar por fuera. La consola siempre por fuera de la línea de 5 Gauss. Después también está marcado aquí lo que sería un pulsador de corte, de parada de energía, o sea, cualquier desperfecto, algo que sucede, entonces accionamos ese botón y automáticamente corta la energía del equipo, ¿sí? Pero solamente la energía. Pero después hay otro pulsador, que es el pulsador de quench. ¿Qué es un quench? ¿Qué es esa palabrita quench? Eh, Vamos a entenderlo como que el quench, de alguna forma, aumenta la temperatura dentro del criostato. Esto ya por ahí puede ser medio chino porque el resonador tiene los cerrados, sobre todo los que son superconductivos, tiene un bobinado de cable y están sumergidos en el helio líquido, a una temperatura muy, muy baja, 4 grados Kelvin, o sea, 269 grados centígrados bajo cero. Entonces, ¿qué pasa? Si de alguna forma se pierde la presión, se produce lo que se llama un quench, que es un cambio del estado de agregación del helio líquido. Pasa de líquido a gaseoso. Entonces, si hay un aumento de la temperatura, pierde la superconductividad, el magneto deja de tener intensidad magnética, o sea, ya pierde magnetismo el equipo, ¿sí? Pierde totalmente la potencia magnética. Entonces, es una forma de poder parar ¿eh? Al resonador, a ese campo magnético fuerte y potente que tenemos ahí. Ese botón se va a pulsar cuando hay riesgo de vida del paciente o un incendio se está acercando a la sala. Si no, no se pulsa. Vamos a decir un riesgo de vida, va a decir, bueno, ¿cuándo puede haber una situación de riesgo de vida? Supongamos que hacemos algo mal, pasamos una camilla y en esa camilla hay un tubo y ese tubo de alguna forma el equipo lo trae, lo chupa, ¿sí? El paciente queda atrapado o directamente lo golpea, bueno, de alguna forma, tac, se hace el, el cuencho, o sea, se hace un cuencho voluntario, puede ser también involuntario, como decíamos, pero bueno, eso es otra de las cosas que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? De alguna forma es una parada del campo magnético, que obviamente no lo van a hacer así porque sí. Como les dije, incendios y riesgo de vida del paciente. Las únicas dos cosas que dicen, bueno, acá amerita hacer un quench. Así que bueno, vamos a describir lo que era la jaula de Faraday. Entonces decíamos que era un recinto que estaba blindado. Entonces fíjense, miren lo que son las imágenes. Tenemos imágenes en las cuales vemos todos unos laminados, en este caso de cobre. Esto tiene que estar laminado hacia arriba, hacia abajo, el suelo también, la puerta también está laminada. Fíjense el detalle de la puerta en este caso. Esta puerta abre hacia adentro. Si no me equivoco, está abriendo hacia adentro. Entonces eso también es otro punto de bioseguridad. ¿Cómo está instalada la puerta del resonador? ¿Qué es lo que hace entonces la jaula de Faraday? Lo que hacía era blindar al equipo para que las ondas de radio de frecuencia de afuera no ingresen dentro, entonces no perturben lo que es la emisión de radiofrecuencia y que no haya ruido en la imagen, porque cualquier cosa que nosotros, o sea, que pase en el resonador, ya sean vibraciones, sean ondas de radios parásitas que se metan dentro de la sala, lo que vamos a terminar haciendo o viendo manifestado es en la imagen lluvias, borrosidades. Entonces, la jaula de Faraday es siempre en perfecto estado. Generalmente lo que hacen es a la sala en sí, al concreto, a la pared en sí misma, la revisten toda de madera y después colocan toda el laminado de cobre o de aluminio, cualquiera de las dos. Y fíjense que este es no, no es Faraday, es como ese Tesla. Fíjense, acá tiene lo que sería también una jaulita de Tesla. Claro, todo, fíjense lo que es afuera. Está toda esta energía aquí eléctrica dando vuelta, pero ¿qué pasa? No ingresa adentro, ¿por qué? Porque esto se golpea aquí y se disipa hacia afuera, hacia carga, se va hacia abajo. Entonces él está seguro ahí adentro, rodeado de un entorno lleno de electricidad. Pasa lo mismo, recuerden, ondas electromagnéticas tienen dos componentes, magnético por un lado y eléctrico por el otro. Ya vamos a seguir con todo eso. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué diferentes equipos nos vamos a encontrar? Entonces podemos separarlos. Por un lado, por estructura o por sus magnetos, podemos decirlo. Podemos dividirlos así. Resonador abierto, cerrado y dedicado. ¿Mm? Que eso decimos dedicado a qué? Articulaciones, pequeñas articulaciones. Son resonadores chiquititos en los cuales se mete solamente una partecita y tac, y se hace una muñeca, se hace un codo, se hace un tobillo, una rodilla. Pero mucho más no vamos a hacer. Hay otros resonadores que están dedicados de cabeza, que son hechos de un componente muy interesante, que es como una especie de cerámica
con algunas también aleaciones que levantan un campo magnético súper potente, más o menos llegan a un Tesla, o sea, es una cantidad inmensa de fuerza magnética. Entonces se dedica justamente a eso. Entonces, por un lado, abierto, cerrado y dedicado, y por sus magnetos, permanente, resistivo y superconductivo. ¿Cuáles son las diferencias de estos? ¿Sí? Permanente, por un lado, que justamente tenemos un campo magnético permanente, no lo podemos apagar, que no se puede ir. Ese campo magnético siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque lo va a contener como si fuese un imán de heladera, sí, que siempre va a tener su fuerza, que se va a ir deteniendo en el tiempo, sí, es verdad, pero siempre va a tener su intensidad magnética. Después resistivo, que se aprovecha del fenómeno de lo que es inductividad magnética, o sea, o eléctrica, donde se hace pasar corriente eléctrica sobre un conductor y este genera un campo magnético. Y superconductivo con esa misma cualidad, un bobinado de cable, corriente eléctrica, pero con la diferencia que los materiales son distintos, que alcanzan esta superconductividad. Cuando hablamos de superconductividad, hacemos referencia a que es una propiedad de los materiales, a que estos no exhiben resistencia al paso de la corriente. O sea, todos los materiales siempre se van a, la corriente siempre se va a resistir. Cuando en los superconductivos esto no sucede. Aquí tenemos algunos modelos de resonador. Este, por ejemplo, es un General Electric. Este, por ejemplo, también es un Siemens. Fíjense que comparten siempre las mismas características, muy abiertos en el centro. Simplemente están dentro de un tubo igual, o sea, tienen algo siempre encima de la cabeza de los pacientes, pero están más liberados. Y este es en forma de C. Fíjense con sus polos, norte y sur. Aquí. Y la camilla se rota, se gira y se lo deposita ahí al paciente en el centro del campo magnético. ¿Qué potencias pueden llegar a alcanzar estos equipos? La inmensa mayoría, 0,23, pero como dijimos también, los dedicados pueden alcanzar también un Tesla. Esto es más o menos los equipos que nos podemos encontrar. ¿Cuál va a ser la diferencia puntual, digamos, entre un resonador cerrado y un abierto? Que el cerrado, como va a ser más potente, que levanta un campo magnético mucho más potente, tenemos una mejor calidad de imagen, tenemos más resolución en esa imagen. Y bueno, aquí tenemos uno, esto es un Philips, este es un modelo Ingenia. Fíjense esta salidita que tiene acá, este codito que tiene acá arriba. ¿Por qué? Porque si decíamos que acá hay helio y puede haber un quench, ya sea voluntario o voluntario, todo ese gas de alguna forma tiene que escaparse de adentro. Entonces siempre va a haber una salida al exterior. Entonces cuando ustedes ven un resonador y vean que tiene algo así hacia afuera, como una chimenea hacia afuera, es un resonador cerrado. En este caso, bueno, también es un huevito, ¿no es cierto? Bastante más chico el recinto, como ven, tiene una entrada que va, se llama el gantry del equipo, más o menos son 75 centímetros para los Philips y te aguanta una persona de 150 kilos aproximadamente, obviamente con lo que es la camilla, ¿no es cierto? Tratar de no romper el sistema para levantar y bajar la camilla. Estudios, por ejemplo, de lo que sea. Estos equipos hacen todo. Obviamente lo que hay que tener es el dinero para comprar las llaves que te habilitan a hacer esos diferentes estudios, protractografías, inclusive se pueden hasta predecir lesiones en futuro. Es una cosa que está pasando ahora con todo lo que son los algoritmos estos de inteligencia artificial, que se ponen en una imagen, se expresan en una imagen y de alguna forma, sí, esta máquina sabe que va a tener una lesión a futuro. Esos son con los que estamos, o las novedades sería, ¿no? Entonces, hacer un estudio de rodilla, un resonador cerrado, demora entre 10 a 15 minutos versus un resonador abierto que nos va a llevar 30 a 40. O sea, fíjense, se duplican los tiempos en un resonador abierto y tenemos también una menor calidad de imagen. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, un claustrofóbico acá no lo vamos a poder explorar. En un abierto, posiblemente. Como decimos posiblemente, porque a lo mejor no le gusta estar abajo de eso, y bueno, dice que no. Pero bueno, tiene esas ventajas, ¿no es cierto? De lo que es pacientes con claustrofobia, o por ejemplo, qué tipo de estudio vamos a hacer y qué otros no. Aquí tenemos un dedicado, fíjense ahí, se está haciendo la rodilla este paciente, fíjense qué lindo cómo está ahí puesto, súper cómoda, tiki, está afuera prácticamente, no hay sensación de claustrofobia jamás. Y después de este lado lo que estamos viendo es lo que es tecnología prácticamente de punta ahora, que es un resonador por un lado y por otro lado un detector PET, ¿sí? De lo que es tomografía por emisión de positrones. Y esto tiene una tecnología muy interesante porque el paciente se lo deposita en la camilla, tiki, se hace la resonancia, tiki, se hace el PET vuelve acá adentro sin mover al paciente, está todo cuadriculado, podríamos decirlo, en la camilla. ¿Sí? Todo la camilla es un sistema de detección, prácticamente no hay que moverlo, dentro uno y entra el otro y el paciente se va con los dos estudios.
Entonces combina resolución espacial, por un lado, lo que es la técnica de PET. Recuerden cómo era el PET, es el que inyectábamos el FDG, la fluorodeoxiglucosa, y estos emitían positrones, ¿sí? Chocaban con los electrones, bueno, y teníamos los haces estos de radiación gamma. Entonces hay investigaciones en curso que utilizan el RMI-PET para estudios, por ejemplo, oncología, mucho también cardio se utiliza, pero bueno, oncología es los puntos primarios. Y ahí tenemos una de las formas, ¿no? De la cual estamos viendo los propios magnetos. Fíjense lo que es esta masa de hierro gigante que vemos acá. Pesan muchísimo. Entonces tenemos aquí un resonador abierto. Después también los resistivos, ¿sí? En forma de C, como decíamos, inducen una corriente eléctrica y levantan un campo magnético. Pueden ser apagados. Esto es muy importante también. Cosa que a veces dicen, no, pero el resonador no se apaga. Sí, hay algunos que sí, se pueden apagar. Al mismo tiempo también, cuando se prenden, tardan una determinada cantidad de tiempo hasta que ese campo magnético se estabiliza y queda siempre en el mismo lugar. Y entonces, y por otro lado, los magnetos superconductivos, lo mismo, son bobinados de cable que tienen esa diferencia. Bueno, esto más o menos por ahora. ¿Alguna pregunta de esto quedó? Esto como medio así de, como para empezar la introducción. Podemos decir, por un lado, los resonadores es la forma de ese resonador, cómo lo podemos dividir, ¿m? Estructura, campos magnéticos. Después también tenemos que a ese resonador, ese imán, ese corazón del resonador puede ser un magneto permanente, uno resistivo o uno superconductivo. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno? Más o menos ya la mencionamos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Esto lo vamos a volver a seguir hablando, vamos a profundizar un poquito más. Pero bueno, más o menos a grosso modo esto al principio. Sala de resonancia, que es la jaula de Faraday como punto también, para qué funciona, para qué sirve, y cómo más o menos está distribuida esa sala. En la consola de operadores, que nos vamos a encontrar con ese chiller, con ese sistema de enfriamiento que es el chiller, ¿sí? Con parte con los que son las plataformas de gradiente, como sala seca, el lado donde tenemos también la consola. Después también podemos decir, bueno, hay un lugar en donde vamos a necesitar ese paciente, colocarle una vía y hacer una inyección. Hay lugares también que vamos a hacer pacientes eh, con sedación, entonces vamos a necesitar la mesa de anestesia, también podemos encontrarnos una mesa de anestesia, vamos a también que después recuperarlo de esa anestesia. Entonces, la sala puede tener esas diferencias entre una y la otra. Pero bueno, más o menos como para empezar inicialmente esto. Así que bueno, si tienen alguna pregunta o algo que decirme, aprovechemos que hay unos minutitos aquí de la sesión. Díganme algo. Eh, Buenas tardes, profesor. Sí, Buenas yo tardes, me quedó díganme. una duda. Usted Sí. dijo que los resonadores, los dedicados, pueden alcanzar hasta un Tesla. Ujú. Los cerrados de 1 a 3 Tesla. Y Sí. los abiertos también tienen lo mismo que los cerrados. ¿Alcanzan también Los, de uno a los tres Tesla? cerrados, a ver, pará, vamos de vuelta. Tenemos el resonador abierto, ¿m? Que Sí, va a ir de 0,23 a ajá. 1. Que el 1 este que le Ah, decíamos que era el de cabeza. Usted decía que te hablaba es el de cabeza, que es solamente dedicado a la cabeza. Como para hacer perfecto. o sea, diferenciar uno de otro, ¿no es cierto? Después Claro. tenemos el resistivo, podemos decir que también sería un resonador abierto, porque tiene esa forma de C, va a tener también esa misma potencia, de 0,23, 0,33, la mayoría van a estar ahí, en ese rango, Ajá, salvo esté dedicado. Y después de los cerrados, vas a encontrar 1,5 en su mayoría a 3 Teslas, ¿sí? Hay algunos de 3 Teslas y también de 1. Hay el resonador que tiene un Tesla que es cerrado, que no tiene ajá. tanta potencia magnética. Pero bueno, más o menos el rango es ese. ¿Eh? Ah, perfecto. Ok, Gracias. ok, no, por favor. Aquí algo más. Si tiene alguna preguntita. Como vemos, hacemos bastante, ¿eh? 14. Bueno, a ver, bastantes en sentido de que es un lindo curso, y a su vez también más manejable, ¿sí? Porque hay veces que tengo he llegado a tener casi 40, muchos, y ahí sí se te torna medio difícil, sobre todo con esto, ¿no? Con lo que es la virtualidad, ¿no es cierto? Pero bueno, si no hay más nada, voy a cerrar aquí. Recuerden esto, hacemos el intervalo, esos 10 minutitos, yo armo ahora la grabación que se va a ir generando, es lo que me tarda, ¿no? Es el tiempo que me va a tardar en generarse, vuelvo a abrir el enlace y nos vemos de vuelta. Así que prepárense un mate, prepárense algo, no sé, lo que sea, y nos vemos en un ratito. Así que bueno, desconecto por aquí y en 10 estamos de vuelta, ¿eh?